Cordero en directo aquí conversando en Uno por Una Opinión y Libertad. En este momento de la cuarentena, mayo, mes crítico, y ya hemos platicado justamente de las medidas que han venido tomando, que se han venido discutiendo formalmente y en materia más importante que les apremia en la legislatura y sobre todo a su fracción como Partido Verde Ecologista de México. Pues bueno, evidentemente el tema medioambiental sigue siendo uno de los grandes pasivos en Guanajuato. Sigue siendo uno de los temas en donde hay que apretar la tuerca y desgraciadamente ha pasado casi a último plano con esta situación que estamos viviendo, ¿no? La situación de inseguridad, por supuesto que se está en la cabeza de todos y en la prioridad de todos porque no ha sido superada, porque no ha sido bien atendida y porque no hemos podido liberarnos de ese lastre. Pero la situación medioambiental sigue siendo un problema, ¿no? De hecho, vemos ahora que con estas medidas de aislamiento social, de confinamiento, ni siquiera vemos una reducción en la contaminación significativa como para decir que estamos abonando también a esta situación, ¿no? O sea, vemos en ciudades del corredor industrial que pues no mejoran los índices con todo y que una gran parte de la población está en su casa o no está circulando, ¿no? Entonces, dicen que hay una teoría que el COVID-19 se formó en una gripe de un murciélago. Aquí tenemos murciélagos alrededor del río Laja que está contaminado, lleno de desechos tóxicos, y ahí vive la mayor parte de la población aquí en Guanajuato, y eso no lo limpian. Y los alcaldes quieren presumir que con limpiar el jardín principal van a mitigar un poco de este grave contagio de la pandemia. Sí, claro, bueno, desgraciadamente esta pandemia, bueno, se cree que surge por esta zoonosis, que hace esta zoonosis la enfermedad, ¿no? Pero pues al final ni siquiera es el único de los problemas y como dices, creo que es más dañino a veces la contaminación que estamos viviendo, que estamos respirando, que estamos, con la que estamos en contacto diariamente sin estar conscientes que estos virus o estas enfermedades nuevas, ¿no? Que además, bueno, surgen porque tenemos una terrible relación con nuestro medio ambiente, pero al final, repito, sí, hay otros temas que están siendo por completo ignorados por parte de las autoridades y pues eso es parte de la agenda que nosotros como diputados tenemos, ¿no? Hay temas, lo he dicho, hay temas prioritarios, hay temas que requieren de nuestra atención urgente, pero eso no significa que dejen de ser importantes los otros temas que están en el tintero, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con economía, que tienen que ver con mejorar la vida de las personas en general, ¿no? Y justamente esta enfermedad, esta infección COVID-19, a quien más afecta es a las personas que tienen problemas por enfermedades derivadas de la obesidad, hipertensión, diabetes. O sea, los mexicanos, la primera causa de muerte en este país es por diabetes. Y son las personas más vulnerables a adquirir esta enfermedad y tener riesgo de muerte. Y esto ha sido producto de un tratado de libre comercio que lo único que ha provocado es que los mexicanos adquieran malos hábitos de consumo, malos hábitos en su nutrición. Y eso nos ha puesto hoy con ser un país con el porcentaje más grande en el mundo de personas con obesidad mórbida y con el problema de tener diabetes. Sí, bueno, y de hecho incluso México está entre los primeros lugares de los países del mundo en que la gente muere por diabetes. O sea, así es. Y cuando es una situación perfectamente controlable, o sea, ¿podría una persona con diabetes vivir una vida perfectamente normal, ¿no? Con los cuidados y teniendo la atención necesaria? Pero en México es una de las principales causas de muerte porque no se atiende, porque no se entiende además que una vez que tienes diabetes tienes que modificar tu estilo de vida
y modificar tus costumbres, y es fácil pensar que no pasa nada hasta que ya se complica y la gente muere desgraciadamente. Y esta situación de esta pandemia a la que nos enfrentamos viene a evidenciar muchas cosas que están mal en México. El sistema de salud, por supuesto que el tema de la alimentación, el tema de la salud personal, ¿no? Como mencionas, estamos en altos índices de obesidad, de las enfermedades relacionadas con la obesidad y el sobrepeso, como es la hipertensión, la diabetes. Y esta pandemia pues viene a evidenciar precisamente esto, ¿no? Viene a evidenciar que somos una población vulnerable por nuestros malos hábitos y porque al final vemos que hay por parte de la autoridad, esta tolerancia hacia ciertas empresas, hacia ciertas prácticas que prefieren, por un lado, que haya este ingreso económico, a estar pidiendo a estas empresas que incluso se responsabilicen socialmente por las consecuencias de sus actos, ¿no? Así es. Justamente es el problema de haber dejado al país vulnerable a que se instaurara un entorno obesogénico que tiene a las personas verdaderamente esclavizadas a esta cultura tóxica, y el gobierno ha estado supeditado a los intereses corporativistas, ha estado supeditado bajo el yugo de estos intereses económicos, y por eso no ha tenido capacidad de acción. Hoy vemos la importante necesidad y la importante responsabilidad que tiene que tener el gobierno de ser soberano, de ser independiente, de ser autónomo, de verdaderamente representar los intereses de la población y no de un grupo económico poderoso que muchas veces ni siquiera habita en este país. Así es, Diego, desgraciadamente hemos visto que muchos gobiernos se prestan para esto, que muchos gobiernos atienden a los intereses de un grupo menor de la población, población que incluso, sí, como dices, muchas veces ni vive en el país, ¿no? Y no piensan en el bienestar general, no piensan en que la mayoría, sino únicamente en los intereses que los ayudaron a llegar al poder. Y creo que es por el bien de los ciudadanos, por el bien de todos y de México, debemos de romper con esta práctica horrible en donde las personas que llegan a ser representantes populares o a estar en un puesto de poder atienden únicamente a los intereses de las personas que los ayudaron a llegar ahí. Esto tiene que parar porque pues estamos viendo las consecuencias, ¿no? Pues yo no sé si tienes algún tipo de información del señor Juan Manuel Fernández, que gestiona las inversiones que vienen a ocurrir al estado de Guanajuato, y esa empresa se ubica en Chicago, en los Estados Unidos de Norteamérica. No sabía que él estaba allá. Sí sé y que fue denunciado en la propia legislatura por diputados del PRI en algún momento en la legislatura del 2015. Sí. Y sigue. Sí, digo, pues... Esa responsabilidad le tocaría al gobierno, ¿no crees? Sí, por supuesto, pues digo, al final las denuncias que nosotros como diputados, lo que nosotros podemos mencionar en tribuna muchas veces, pues no nos compete directamente a nosotros atender, y por eso es que se utiliza ese medio, me refiero a la tribuna, para poder denunciar o hacer del conocimiento público ciertas situaciones, pero quien lo debe de atender es el gobierno del estado de Guanajuato, y esta situación irregular pues debe de parar, pero al contrario, ¿no? Sigue y se siguen atendiendo los intereses de estas personas o de esta persona, ¿no? Que es quien dicta prácticamente la política económica en Guanajuato, que depende mucho de las inversiones que atrae, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa aquí y regresamos con Vanessa Sánchez Cordero para continuar conversando en Opinión y Verdad en directo. Volvemos.